Solución 100% digital, con transacciones seguras, procesos más ágiles y oportunos para tu negocio. Ahorra tiempo gestionando en línea y desde cualquier parte del mundo. Bancolombia. Muchas gracias, Julián. Muy buenas tardes para todos los clientes que nos acompañan en este evento. Efectivamente, como lo mencionaba Julián, la idea es contarles un poco acerca de la gestión de riesgo de tasa de interés. Mi nombre, les recuerdo, es Henry Otero y hago parte del equipo de estructuración de la mesa de dinero del Grupo Bancolombia. Básicamente, soy colega de Joana y nosotros en el día a día pues nos encargamos de acompañar a nuestros clientes desde la tesorería para asesorarlos y acompañarlos, vuelvo a repetirlo, la gestión de esos factores de riesgo que no están, digamos, en el control de sus compañías y que no obedecen al expertise de cada una de las compañías. Esta presentación la hemos denominado el balance entre rentabilidad y el riesgo financiero. Y es así porque este es el mensaje y como nosotros entendemos la gestión de tasas de interés. Es básicamente poder garantizar unos niveles de rentabilidad que no se vean afectados por esas fluctuaciones en las tasas de interés que asimismo generan un mayor o un menor costo en nuestras obligaciones financieras. Y ese balance se da precisamente mediante la gestión de riesgos con un riesgo financiero controlado, con un riesgo financiero que en momentos de alzas extremas de las tasas de interés vamos a controlar y asimismo en momentos bajos de las tasas de interés vamos a poder mantener un nivel de intereses que es coherente con nuestro negocio. Entonces, ya para entrar en materia, lo primero que quiero contarles es un poco acerca del portafolio óptimo de deuda. Vamos a desarrollar un poco en qué consiste este concepto. Después vamos a hablar un poco sobre esas dos opciones que hay, digamos, de adquirir deuda, la DTF y la IBR. ¿Cuáles son sus diferencias? Cuatro, digamos, diferencias que queremos destacar entre cada uno de estos indicadores y cuál de estos les permite a ustedes efectivamente gestionar y ir caminando hacia este primer concepto que es el portafolio óptimo de deuda. Y finalmente pasaremos a el mercado de derivados, hablar un poco sobre cómo gestionar ese portafolio de deuda y cuáles son esos instrumentos que nos permiten precisamente reconstruir nuestra deuda, nuestra composición de deuda actual en esos indicadores que son relevantes o que son de la mejor condición para las condiciones particulares de nuestro negocio y nuestra empresa específicamente. Y aquí quiero hacer hincapié porque cada una de las soluciones, y por eso en el Grupo Bancolombia tenemos un equipo que se dedica en el día a día a acompañarlos a ustedes en esa gestión, cada una de esas soluciones es diferente y depende específicamente de las condiciones de cada una de las compañías o de los modelos de negocio que cada una de sus compañías tiene. Entonces, ya sin más preámbulos, arrancando con la primera parte, lo que ustedes ven acá en esta diapositiva es una mezcla de tres componentes y son esos componentes u objetivos que nosotros desarrollamos en nuestro modelo de deuda óptima, donde queremos primero, en primera instancia, controlar el costo de la deuda, ojalá en los niveles mínimos o los niveles más bajos posibles en cualquier entorno. El segundo componente es la correlación con los ingresos. Lo que queremos es tener una alta correlación con los ingresos, de tal forma que los compromisos de deuda se puedan cumplir en cualquier entorno, en un entorno económico difícil, en un entorno económico fácil, en un entorno de tasas de interés bajas o estables o altas. En cualquier entorno la empresa pueda tener la capacidad de cumplir y honrar con sus compromisos de deuda. Y finalmente, el tercer objetivo que definimos y que estamos persiguiendo en este portafolio óptimo de deuda es la diversificación. Queremos tener un portafolio de deuda diversificada precisamente para que cada uno de los distintos indicadores de deuda les pueda, o a los que puede estar, digamos, indexada, atada a la deuda, les pueda generar esas bondades y esos beneficios que tiene cada uno de ellos en distintos entornos económicos. Y es por eso que aquí en la parte derecha de la diapositiva les muestro efectivamente cada uno de los, digamos, o algunos de esos indicadores. Yo puedo tener, como lo dice en la parte superior de esta diapositiva, en el círculo azul, yo puedo tener mi deuda en tasa fija. ¿Cuál es ese beneficio de tener mi deuda en tasa fija? Que desde hoy yo conozco con certeza completa cuál va a ser mi costo de deuda. ¿Cuánto voy a tener que pagar en cada uno de los periodos hacia adelante?
por mi deuda, por mis intereses y por mi capital, lógicamente. Esto tiene un componente y un beneficio que es ese que ustedes ven allí, y es ese buffer que lo que hace es precisamente amortiguar vía el portafolio de deuda y blindar a la compañía de esas fluctuaciones de tasas de interés y esas fluctuaciones pues, de económicas y financieras que redundan precisamente en los cambios en las tasas de interés. Básicamente, y para resumir, en la parte superior disminuye la volatilidad porque desde hoy conozco cuál va a ser mi costo certero de deuda hacia adelante. Segundo, digamos, indicador que quisiera mencionar acá, la IBR. La IBR les permite a ustedes tener, digamos, ese atributo de flexibilidad. Por favor, nos regresamos. Gracias. En ese atributo de flexibilidad, lo que nos entrega es precisamente la oportunidad de gestionar nuestro portafolio de deuda e ir acondicionando ese portafolio a las condiciones de mercado, a las condiciones económicas y de tasas de interés que haya en el mercado en cada uno de los momentos del tiempo. Esto quiere decir que es el acceso directo al mercado de derivados para yo poder gestionar mi deuda, poderla pasar a tasa fija, poderla pasar a VR, poderla pasar a IPC, y más adelante vamos, digamos, a profundizar un poco más sobre este concepto. Y la tercera que tenemos acá es la VR, que la VR también, mi deuda atada en VR también tiene, digamos, unos beneficios y unas condiciones que son más favorables para un tipo, digamos, de financiamiento. Por ejemplo, para un proyecto que exige al comienzo, digamos, del proyecto unos esfuerzos en caja bastante elevados. Precisamente la deuda estando en VR permite tener unos intereses bajos en los primeros momentos del tiempo, a cambio de poder tener, digamos, ya el proyecto entrar en producción y tener unos ingresos, poder tener esa mayor capacidad de pago que terminaría pues reflejándose en unos mayores costos de interés en VR. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una serie de indicadores. Podemos tener tasa fija, podemos tener IBR, podemos tener VR, podemos tener IPC, y precisamente lo que queremos con el portafolio de óptimo de deuda es mezclar cada uno de estos indicadores para la composición específica que cada una de sus compañías necesita de acuerdo a sus condiciones particulares de ingresos y de negocio, de tal forma que logremos esos objetivos que vemos al lado izquierdo. Costo controlado, correlación alta con los ingresos de la compañía y diversificación. Y aquí ya pasando, digamos, a la siguiente diapositiva, aquí lo que tenemos es básicamente eso que les menciono, y es nosotros internamente incorporamos en nuestro modelo, en el modelo que desarrollamos en el equipo de estructuración, incorporamos cada una de estas variables, los costos de deuda en cada una de esos indicadores que hay en el momento, las proyecciones de ingresos de la compañía, bueno, múltiples, digamos, variables que incorporamos allí. Y el resultado es toda esa nube, ese triángulo que ustedes ven allí de puntos. Este triángulo realmente está en tercera dimensión. Hay dos dimensiones que para ustedes son totalmente claras y se ven allí. La dimensión que está sobre el eje horizontal, que es la correlación con los ingresos. En el indicador que tenemos y desarrollamos acá de correlación, entre más bajo sea ese indicador, mayor correlación vamos a tener entre el servicio de la deuda y los ingresos, y en el eje vertical vamos a tener el costo de la deuda. Entonces, si nos paramos en esos ejes, pues lo que vamos a querer efectivamente es una solución que esté más cerca, una bolita que esté más cerca al origen, al cero, al punto cero. ¿Qué es lo que sucede? Que como les dije, esto es una gráfica en tercera dimensión. La tercera dimensión de eso es el tamaño de la burbuja o de cada una de esas bolitas que ustedes ven allá. Y ese tamaño significa el nivel de diversificación que tiene el portafolio. ¿Qué queremos? Tener una concentración baja, o sea, altamente diversificado. Por ende, dentro de nuestro modelo lo que buscamos es que esa bolita sea lo más mínimo posible. Vean ustedes allí, no estamos exactamente en la solución de esquina, porque efectivamente esa solución de esquina no es esa solución que nos permite tener nuestro portafolio de deuda completamente diversificado o en el nivel de diversificación óptimo. Es ese que ustedes ven allí donde dice óptimo en color verde, el que para este caso en particular sería ese portafolio de deuda óptimo. Y aquí en el lado derecho les tengo un poco como los resultados y eso que implica en términos de participación entre cada uno de los componentes. Entonces, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá lo que vamos a ver
Aquí a lo que vamos a ver es efectivamente, vean ustedes en la segunda barra horizontal, esa es la condición, digamos, de cuando hicimos este ejercicio con este cliente aleatorio en particular, de cómo estaba su portafolio compuesto de deuda en ese momento. Tenía efectivamente una porción en IBR y tenía una porción mucho mayor al 50% en IPC. Después de hacer este ejercicio, de correr este modelo, optimizando esos tres objetivos que les mencioné al comienzo de la presentación, logramos entregarle a nuestro cliente una solución que le permitía llegar a ese punto óptimo, a ese punto verde del lado izquierdo, que era precisamente una composición donde la mayor parte debería estar en tasa fija VR, una porción también importante en tasa fija pesos, una porción también importante en IPC y una porción, digamos, algo menor por las condiciones de mercado del momento en el que se corrió este modelo en el indicador IBR. Entonces, fíjense que pasamos de una composición concentrada en dos indicadores, pasando a una, digamos, a una opción de portafolio de deuda donde hay 4 indicadores. Y aquí termino esa primera sección para dar pie y para pasar a hablar un poco sobre esas diferencias generales que hay entre la DTF y la IBR. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que tenemos es inicialmente la forma o la metodología de cálculo de la DTF. La forma como se calcula la DTF es el promedio ponderado de las captaciones, tasas de captación de los bancos, de las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento a 90 días. ¿Qué incorpora esa tasa? Digamos que unas expectativas o unas decisiones de liquidez por parte de los bancos, dependiendo qué tanta liquidez tengan cada uno de esos establecimientos de crédito. Asimismo, se irá moviendo la DTF. También refleja, digamos, el riesgo de crédito que tiene cada una de las contrapartes. Y finalmente, se encuentra un poco alejada o rezagada, digamos, en tiempo de ajuste a las tasas de interés y a la tasa de interés de referencia, que es esa que nos mencionaba Juan Camilo en su presentación, y es la tasa de política monetaria. Esa que estamos prediciendo en el Grupo Bancolombia va a terminar en 1,75% este año. Entonces, recordemos, el nivel de ajuste es lento hacia la política monetaria, lo cual nos aleja un poco de poder precisamente estar alineados con el ciclo de política monetaria, que a su vez está alineado, digamos, de alguna forma con el ciclo económico. En la siguiente parte, en la parte del lado derecho, lo que tenemos es básicamente cómo se calcula el indicador de la IBR. El indicador de la IBR, y les cuento que el esquema de formación de este indicador es reconocido a nivel mundial y es un ejemplo a nivel mundial en temas de gobierno sobre el indicador, porque es totalmente transparente la forma de su cálculo y refleja efectivamente una tasa de referencia para la economía. ¿Cómo funciona en nuestro país? 8 bancos principales en la economía. Los 8 bancos todos los días envían una tasa de interés en la que son indiferentes entre captar y colocar recursos entre ellos. Se la envían al Banco de la República. El Banco de la República ordena de menor a mayor estas tasas y elige la mitad de estas tasas, o sea, la mediana. Esa es la IBR oficial para cada uno de los días. Fíjense ustedes que es una tasa de indiferencia, es una tasa que no tiene ninguna fijación hacia quiero elevar los costos, digamos, de la deuda, elevar los intereses que me van a pagar a mí como banco, y tampoco lo contrario, sino es una tasa donde hay indiferencia entre colocar y captar recursos. El segundo punto, que lo vemos en la parte inferior, es que incorpora expectativas, y esto es porque podemos tener IBR diaria, IBR diaria, podemos tener IBR mensual, podemos tener IBR trimestral y IBR semestral. Cuando los bancos cotizan todos los días, la de un mes, la de 3 meses, la de 6 meses, pues allí tienen que incluir sus expectativas de tasas de interés hacia adelante. Y es por eso que eso nos lleva al último punto que mencionamos aquí, y es que tiene un ajuste muy cercano y muy certero con la política monetaria en el país. Esto para, digamos, comentarles la primera característica y diferencia entre ambas tasas de interés. Cuando ustedes van al banco, efectivamente tienen a veces ofertas en DTF y ofertas en IBR. Y lo que quiero acá es empezar a contarles cuáles son esas diferencias para que vayamos algo más allá del segundo punto que está en la siguiente diapositiva. Y ese segundo punto tiene que ver con el spread que nos ofrece el banco en su momento. En este ejemplo en particular,
Imaginémonos una tasa DTF más 3,5 y una tasa IBR más 3,6%. De primera impresión, si a mí me ofrecen esto y yo no conozco las diferencias entre la DTF y la IBR, yo diría inmediatamente, no, pues cojo el crédito de la DTF y cojo el crédito de la DTF porque me está ofreciendo un 3,5 en vez de un 3,6 de spread. Vamos a ver cuáles son las diferencias en términos de qué termina dándose con esa DTF y esa IBR, cuál es la diferencia histórica en términos porcentuales para ver si esta diferencia de 10 básicos del spread es significativa o no y qué terminaría pasando si yo elijo la DTF, la opción de la DTF, en vez de elegir la opción de la IBR. Entonces, la primera gráfica que quiero es mostrarles esta de acá. Aquí tenemos básicamente el histórico desde el 2012 de la IBR y de la DTF. Vean ustedes que hay movimientos y hay un espacio continuo entre cada una de las tasas. Hay ocasiones en las que la DTF está por encima, en la mayoría de los casos. Hay condiciones en las que está por debajo. Y aquí paso, digamos, como a la siguiente gráfica, que es la del lado derecho, y es donde hacemos ese ejercicio de toda esa historia. Sabemos que hay momentos arriba o abajo, pero en general, ¿cuál está más arriba de la otra? Y lo que encontramos básicamente es que un 62% de las veces, como se ve en esta historia, la DTF estuvo por encima de la IBR. Entonces, fíjense que lo que de entrada era una señal como de, pues, absolutamente, yo tomo mi crédito en DTF, empieza, digamos, a generar unas diferencias, porque dependiendo del momento, miren que hay una probabilidad mayor de que la DTF haya estado por encima de la IBR y de esa misma manera hubiéramos podido consumir esos 10 básicos, esa diferencia entre el 3,5 y el 3,6, incluso terminar en una tasa más alta. Y aquí me permito mostrarles la tabla de la parte inferior, donde efectivamente están esos cálculos. En la primera línea tenemos el promedio de toda esta historia que tenemos acá, de 2012. Eso quiere decir que si yo cojo DTF más 3,5, IBR más 3,6, miro en cuánto quedó cada uno de los puntos de los puntos en la historia en DTF y en IBR, lo que encuentro es que la tasa completa en toda esa historia promedio fue de 8,59 para la DTF y de 8,45 para la IBR. ¿Cuál es el mensaje acá? En toda esta historia, 13 puntos básicos, a pesar de que había una diferencia de 10 puntos básicos en el spread. Cuando miro la tasa completa, la tasa efectiva anual del componente de riesgo y del spread, termino en peores condiciones estando en la DTF. Si lo hago en un periodo, recorto esta historia de 8 años a 6 años, encuentro un resultado indiferente. Hubiera sido para mí indiferente tomar cualquiera de los dos créditos. Si lo hago en los últimos 4 años, encuentro de nuevo esa diferencia a favor de haber tomado el crédito en IBR. Básicamente me hubiera salido más costoso 21 básicos haber tomado la opción en DTF. Para 2 años es una historia similar, incluso el costo es aún más alto en 35 puntos básicos. Y finalmente, la diferencia que hay entre el indicador IBR y la DTF hoy es de 55 puntos básicos más los 10 básicos que se encuentran allí en el spread, lo cual quiere decir que ya para cerrar esta segunda característica, el spread, como lo decimos en la parte superior, no lo es todo y hay que tener muy en cuenta que los movimientos de cada uno de los indicadores también terminan impactando el costo total de la deuda. Y aquí paso a la tercera característica, que es un poco lo que les mencionaba al comienzo y es lo que dice acá, esta pregunta: ¿cuál se ajusta más rápido a la política monetaria? Yo se los contaba y es la IBR, digamos, por la forma de su concepción. Y lo que tenemos acá es una gráfica, el diferencial entre la IBR y la tasa de interés del Banco de la República histórica y la DTF y la tasa de interés del Banco de la República. ¿Qué tenemos? Vean ustedes que en una gran parte de los casos, la línea amarilla, o sea, la comparación de la tasa de política monetaria con la DTF, estuvo por fuera de ser igual. Y en la mayoría de esos casos estuvo incluso por encima. Mientras que la IBR, a pesar de que hay algunas variaciones y hay algunas desviaciones debido a esas expectativas que yo les mencionaba hace un momento, ese indicador permanece más cercano, esa diferencia permanece por el tiempo mucho más cercano a cero. Y la prueba de ello es lo que tenemos en el título de la gráfica en la parte superior. Si ustedes ven allí IBR menos Banrep, promedio
menos 0.02%. Eso quiere decir que si yo saco el promedio de toda esa línea azul, me da un valor de 0. El promedio de la diferencia entre la IBR y la tasa de política monetaria fue 0. Resumen, y un poco para corroborar lo que les decía al comienzo, se ajusta completamente a las medidas de tasa de interés por parte de la autoridad monetaria, mientras que para el caso de la DTF estuvo en todo este periodo en promedio por encima 21 básicos. Y finalmente, la última, digamos, característica, aquí pasamos a la siguiente sección, que es flexibilidad. Lo que quiero contarles es, inicialmente en el lado derecho tenemos DTF y tenemos unos títulos, moneda, indicador. Están en blanco los resultados, y están en blanco los resultados porque ese indicador, cuando yo tomo como compañía deuda en DTF, yo no tengo la posibilidad de cambiarme de indexación, yo no puedo cambiar de moneda, yo no puedo cambiarme a tasa fija, a IBR, porque no hay un mercado que me lo permita hacer. Por el contrario, en la siguiente parte, en la parte del lado derecho, tenemos lo que sucede con la IBR. Y con la IBR efectivamente hay un mercado desarrollado, profundo, de derivados, donde se hacen precisamente esas coberturas y nos permite hacer, si el portafolio de deuda que les comentaba al comienzo me dice a mí, yo, compañía A, con mis condiciones X, me conviene estar en tasa fija en un pedazo, en IPC en otro pedazo, tengo ingresos en dólares, entonces debería estar también en un pedazo en tasa fija dólar. Yo puedo jugar de alguna forma, por decirlo coloquialmente, con cada una de estas transformaciones mediante el mercado de derivados. Al final, ¿qué es? Ese componente, digamos, ese buen comportamiento de flexibilidad. Y aquí finalmente, para ya pasar a la tercera sección de la presentación, pasando a la siguiente diapositiva, lo que tenemos es efectivamente ese nexo y ese, digamos, de cómo funciona el mercado de derivados y cuáles son las oportunidades que hay hoy en el mercado de derivados. Les digo de entrada que las oportunidades hoy, como lo mencionaba Julián antes de comenzar mi intervención, son bastante altas y por dos razones. Primero, porque estamos en niveles históricos de tasa de política monetaria. Como nos lo contó Juan Camilo, la expectativa es que el banco reduzca en 25 puntos básicos más, pero de ahí hacia adelante llegará el momento en el que empezará el proceso de incrementos de tasa de interés, que si ustedes están en IBR y no se han cubierto a tasa fija, pues tendrán que empezar a asumir esos incrementos en las tasas de interés. Desde hoy, el mercado de derivados y el acompañamiento que nosotros les hacemos es precisamente fijar esos costos de deuda desde hoy hacia adelante con el fin de mitigar esos posibles incrementos de tasas de interés que se darían el próximo año y de ahí hacia adelante. Lo que tenemos acá es un rango de negociación para cada uno de los plazos, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. En las barras grises tenemos ese rango de negociación de los últimos 9 años. En los puntos azules, en las líneas azules, lo que tenemos es el promedio de ese rango. Y el punto amarillo es efectivamente a las tasas indicativas en las que ustedes hoy podrían cubrir cada uno de sus créditos en IBR si lo tuvieran o si lo van a sacar, podrían hacer la cobertura inmediatamente en IBR a tasa fija. Esta es únicamente la cobertura sobre el indicador, que es el factor de riesgo al final, y a eso pues tendrán que sumarle el spread que tenga cada una de las condiciones de crédito que ustedes tengan. Y finalmente, ya para terminar mi intervención, quiero pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos un ejercicio rápido de qué pasaría en cada uno de los momentos que escogimos en el tiempo si yo me hubiera cubierto a 2 años. Si yo tenía una exposición en IBR, hubiera decidido tomar una cobertura para fijar mi indicador de deuda en una tasa fija, saber desde hoy con certeza cuánto voy a pagar de intereses hacia adelante. Vean ustedes acá en la línea azul la tasa de política monetaria, que es muy cercana efectivamente pues a la IBR. En la línea amarilla la tasa swap, o sea, la tasa de cotización a 2 años en cada uno de esos momentos del tiempo. Y pasando, digamos, en la siguiente diapositiva vamos a tener y vamos a ver el primer periodo de tiempo que escogimos, y es 2013. De entrada 2013, vean lo que hay acá. En la parte superior dice, estábamos en 3.25%. En ese momento la tasa de cobertura era del 3.5%. De entrada se hubiera pensado cómo me voy a cubrir y cómo voy a pagar desde hoy 25 puntos básicos más por mi deuda.
La respuesta está en la tercera línea y la respuesta es porque hay que mirar el periodo completo, porque ahorita puede que suceda eso, pero cuando empiecen a haber esas subidas de tasas de interés, voy a empezar a disfrutar de alguna forma de la cobertura, voy a seguir pagando el 3.5% y mientras la tasa está al 4%, yo voy a seguir pagando al 3.5% porque tomé esa cobertura. El resultado fue esa tercera línea, la tasa promedio de ese mismo periodo de cobertura terminó siendo 3.77. Quiere decir que si esta compañía hubiera tomado, por ejemplo, esa cobertura, pues hubiera tenido una eficiencia en el costo de su deuda de 27 puntos básicos. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es remitiéndonos a 2016. Entonces aquí en el siguiente punto lo que vemos es, fíjense ustedes, agosto del 2016, también comparamos el momento de cuánto costaba hacer una cobertura a 2 años en ese momento y lo que el mensaje de primera impresión era totalmente el contrario al que les conté de 2013. La tasa de política era 7.75%. La tasa de cobertura a 2 años era del 6.83%. ¿Qué terminó sucediendo? Terminó sucediendo que la tasa promedio fue del 5.81%. Entonces, fíjense que de entrada había, digamos, como unas condiciones atractivas porque yo como compañía podía decir, estoy al 7.75, voy a asegurar el costo al 6.83, pero fíjense que cuando terminó el periodo, como se dieron esas bajadas tan rápidas por parte de la autoridad monetaria, pues la cobertura terminó siendo incluso más costosa para la compañía. Esto es para contarles un poco sobre por qué es tan importante, pues también tener esas perspectivas de tasa de interés, compararlas con lo que está implícito en el mercado, o sea, que hay implícito en el precio, en la tasa de interés hacia adelante, porque en el primer ejemplo hubiéramos dicho, me va a salir más costoso, lo cual no terminó siendo cierto. En el segundo ejemplo hubiéramos dicho, me va a salir más barato, lo cual tampoco terminó siendo cierto. Y finalmente, el último momento es en donde estamos hoy. Y lo que tenemos acá es precisamente una tasa de política monetaria en el 2%, tenemos una tasa de cobertura cercana al 2.15% de lo que nos está ofreciendo el mercado de derivados hoy, y precisamente esta situación se asemeja mucho a esa situación primera o a esa situación de 2013, donde ya estamos muy cercanos, si no en el nivel mínimo de tasas de interés de política. Podemos aprovechar los beneficios que tendría nuestra compañía mediante estos costos bajos de deuda por un periodo prolongado, fijando este costo de deuda por un periodo prolongado y de esa forma también ir recomponiendo nuestro portafolio de deuda, como les comentaba al comienzo, para ir dirigiendo esa composición, ese portafolio de deuda hacia los niveles óptimos. Con esto termino mi intervención, sin antes, digamos, dejar pasar el tiempo para darles como los mensajes principales. Entonces, si quieren, por favor, pongamos el primer mensaje que tiene que ver con cada compañía tiene un portafolio de deuda que optimiza su resultado financiero en el largo plazo. Lo que les decía es una solución particular para cada una de sus compañías. El segundo mensaje principal es que los costos en IBR pueden llegar a ser menores, y esto parte de esa diferencia que les comentaba en que el spread no lo es todo, en que hay una diferencia, digamos, natural entre la IBR y la de ETF, y eso puede terminar en que el costo de mi deuda sea incluso mayor si yo tomé la opción en DTF. El tercer mensaje principal es correlación con la política monetaria en Colombia, lo da y lo tiene como bondad la IBR, y seguramente vamos a querer precisamente estar alineados con el ciclo económico y con las decisiones de política monetaria. El cuarto mensaje principal es tener deuda en IBR le permite a la compañía realizar gestión sobre la misma por medio del mercado de swaps, como se los mencioné. Y finalmente, digamos que la oportunidad que queremos traerles y que quisimos traerles es lo que ha habido hoy en el mercado: tasas mínimas de política monetaria, tasas mínimas históricas de cobertura, y por eso creemos y tenemos la alta convicción de que estamos en un muy buen momento para realizar gestión de deuda y para realizar coberturas a tasa fija.